Estamos en comunicación con Buenos Aires, está Marcos Tagle, periodista, escritor, tucumano. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Marcos, estamos analizando los hechos que han sucedido en Tucumán antes del operativo Independencia. La toma de Santa Lucía por parte del ERP, de Acheral, la caída del avión en la zona del Mollar y el tema de la muerte del capitán Viola y su hija. Hace un rato hablamos con Sibila Camps y ella decía que el ERP no pasaba de 50 personas en Tucumán. ¿Cuál es tu análisis de todas tus investigaciones? Mira, Germán, esa información que vos estás dando es bastante incompleta porque en realidad en el año 74 en Tucumán se vivieron muchísimos episodios de violencia, ¿no? Es verdad que hubo una toma en Santa Lucía, que ahí el RP mató a dos personas a quienes acusaba de haber sido los asesinos de Ramón Rosa Jiménez. Es verdad que el RP mató al capitán Viola el 1 de diciembre del año 74, acusándolo de formar parte de un grupo terrorista que ya andaba sembrando el terror en la provincia, poniendo bombas todos los días, secuestrando y torturando gente. Bueno, todos esos episodios condujeron, sin ninguna duda, a el lanzamiento del operativo el 9 de febrero del año 75. Para mí no se puede sacar de contexto ninguno de estos episodios. Y aparentemente, por la información que yo logré juntar, el argumento final que esgrimieron los militares, fundamentalmente el general Leandro Anaya, que era el comandante del ejército, ante la presidenta Isabel Martínez de Perón, fue la muerte del capitán Viola el 1 de diciembre del 74. En realidad, la decisión se la arrancan a Isabel estando ella reposando creo que en Chapadmalal, bastante alicaída política y personalmente, después de haber resistido durante bastante tiempo la injerencia de las Fuerzas Armadas en la llamada lucha antisubversiva, porque ella sabía y era consciente que el general Juan Domingo Perón había dicho siempre que ese tipo de cosas tenían que ser encarados como una cuestión policial, que no debía pasar de las policías provinciales, policía federal, organismos de seguridad, etcétera, pero sin participación de las Fuerzas Armadas. Una vez que le arrancan eso a Isabel, cae el avión el 5 de enero del año 75, es decir, un mes y pico antes del operativo Independencia. ¿Qué significa esto? Que el operativo Independencia en los hechos ya estaba lanzado. Por eso hacen ese vuelo de inspección, pésimamente calificado después por jefes militares que no conciben que dos planas mayores, la de la 5ª Brigada de Infantería y del 3er Cuerpo de Ejército, viajaron en un mismo avión. El avión no cayó por acción de la guerrilla, el avión cayó o por fallas técnicas o por impericia de quienes lo conducían. Se estrellaron contra uno de los cerros de Tucumán en un día nuboso, con pilotos que no conocían nada de la región, que no hicieron, se negaron a hacer, eso lo tengo documentado, el plan de vuelo en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Por lo tanto, ya estaba en acción el operativo Independencia. El 9 de febrero lo único que ocurrió fue que se dio a conocer una orden secreta, porque eso fue un secreto durante mucho tiempo, y la llegada a Tucumán de miles de soldados, camiones, carriers, etcétera, que coparon la zona del suroeste tucumano, desde Manantial hasta Monteros aproximadamente. Y bueno, no encuentro yo motivo ni justificación para decir que el operativo Independencia empezó por tal o cual motivo. Fueron muchos los motivos y para mí el fundamental es que Tucumán estaba calificada por los nefastos servicios de inteligencia como una región, una provincia
casi subversiva por las grandes luchas obreras que se venían realizando desde la década del 60, incluso desde antes del cierre de los ingenios azucareros, posteriormente con el cierre de los ingenios, las movilizaciones, las ollas populares, etc. Tucumán estaba en la mira de los militares y necesitaron un pretexto para lanzarse, y el pretexto fue la existencia de la Compañía de Monte del RP en las montañas del suroeste de nuestra provincia. Porque el día pasado se hizo acá en Tucumán el acto por el aniversario del Operativo Independencia, y decían que el leer en la presentación que se hizo era un motivo para que sea Tucumán una zona liberada y después posteriormente seguir en todo el país, que era el planteo militar o de militancia del Ejército Revolucionario del Pueblo, según ellos. Sí, en aquel momento el Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuyo brazo armado era el RP, lanzó casi sin planearlo, porque esto es una larga historia, la Compañía de Monte, porque a principios del año 74 Santucho subió ahí a las primeras estribaciones de las montañas a ejercitarse con 40 personas, con 40 militantes, y después de un operativo encabezado por el creador de la AAA, el comisario Villar, que no pudo dar con los guerrilleros, al retirarse de la Policía Federal, Santucho improvisó la toma de Acheral, que era una toma más simbólica que militar, porque redujeron a 3, 4 policías de la comisaría, izaron la bandera, hicieron un desfile, pronunciaron un discurso y nada más. No se puede de ninguna manera calificar eso como acción armada o acción de guerra. Después de eso vino otro operativo militar encabezado por Luciano Benjamín Menéndez. Y en el transcurso de ese año, por orden de Luciano Benjamín Menéndez, se creó, a partir de la jefatura de policía, con los comisarios que en ese momento eran muy famosos, Albornoz, Hidalgo, Cirni, etc., un grupo terrorista que, como vos recordarás, sembró el terror en Tucumán poniendo bombas casi todos los días, en casas de dirigentes sindicales, en casas de abogados defensores de derechos humanos, en locales universitarios, en partidos políticos, etc. Eso era el clima que se vivía. El RP, sí es verdad, planteó en algún momento una zona liberada, no con mucho énfasis, porque además, poco después de ser descubierta su presencia, todos los guerrilleros bajaron y se volvieron a militar a sus respectivas células en las distintas provincias. Con posterioridad volvieron a subir, y así como esta colega te dijo que el RP tenía 50 militantes, yo te digo que uno de los sobrevivientes me dijo a mí que nunca llegaron a ser en forma permanente más de 35. Es verdad que engrosaron sus filas para algunas acciones, es decir, participaban esos 35 y llegaban compañeros militantes de otras regionales a participar. Así fue en el caso del intento de copamiento del regimiento de Catamarca, el caso de el mal llamado combate de Manchalá, que no fue más que un pequeño tiroteo, donde prácticamente no pasó nada, y ese día sí habían juntado 100 militantes e intentaban llegar a Famellá y copar el puesto de comando. No ocurrió eso porque se toparon con estos soldados pintando una escuela en Manchalá, tiraron unos cuantos tiros, se desbandaron para todos lados, se fueron los guerrilleros, dicen que cayó uno, no está probado eso, no hubo ni heridos de parte de las Fuerzas Armadas. Así que yo creo que en esto, Germán, hay mucho mito, se miente mucho, se oculta mucho. Se agrandó enormemente el papel del PRT, del RP, de la Compañía de Monte. Varios años después, un jefe de la Policía Federal, un gran jefe que tuvo la Policía Federal, el comisario Pirker, un día conversando me dijo que eso efectivamente era una cuestión policial y que tendrían que haberlo resuelto con la participación de Policía Provincial y Federal, nunca de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no tienen término medio. Las Fuerzas Armadas, cuando
entran a participar en algo, entran a cumplir una función esencial, que es matar. Esta es la realidad. Marcos, te quiero hacer una pregunta. Marcos, en este caso, para preguntarle, ¿qué impacto social tienen todos estos dichos y toda esta investigación que usted realizó en el momento en que la publicó y hoy en día también? Mira, no lo sé. Yo lo que sé es que han pasado muchos años, medio siglo. Lo único concreto que puedo decir, yo no creo que mis investigaciones hayan influido en nada, pero sí es cierto que el enorme trabajo que hicieron las organizaciones defensoras de derechos humanos, más algunos abogados defensores de derechos humanos, se logró ir al lugar donde hay que resolver esto, que es la justicia. Y la justicia, como ustedes saben, en Tucumán realizó más de una docena de juicios, entre ellos justamente el del Operativo Independencia, con militares y policías condenados por los crímenes cometidos. Bien, otra pregunta, señora. Mi pregunta sería, bien, a ver, usted dice 50 años. Después de 50 años, ¿qué análisis puede hacer usted de qué cambió o no? La mirada, la forma en la que se ve el hecho, en los hechos en sí. Mira, mi experiencia personal es que efectivamente después de 50 años muy poca gente sabe de esto. Yo he intentado hablar con jóvenes, yo soy muy veterano, con jóvenes, familiares, amigos de mis sobrinos, y la verdad es que el desconocimiento sobre esto es enorme. Yo creo que los únicos que han llegado a conocer bastante de esta historia han sido los que han militado en las causas de derechos humanos, por un lado, y en las causas de los negacionistas y reivindicadores del Operativo Independencia del otro lado, nada más. Otra pregunta, a ver. ¿Y cómo piensa que esto cambió en algo? Sobre todo, como preguntaba Eugenia, en la juventud, en la historia. No, yo creo que incluso que no tiene ninguna presencia en la vida actual de nuestro país. El último resultado electoral muestra a las claras que ha habido enormes cambios, para mí pésimo, pero para otros debe ser positivo. Creo que todo aquello que pasó hace 50 años no tiene ninguna efectividad, ninguna influencia. Sí creo que quienes hoy están gobernando el país forman parte del plantel de los negacionistas y de los reivindicadores de la represión. Hoy mismo se supo que Milei acaba de designar a 15 oficiales del ejército argentino, de las Fuerzas Armadas, cuyo ascenso había sido negado por antecedentes vinculados a la represión. Esto nos da una pauta de en qué lugar estamos parados, lamentablemente. Marcos, te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido para tu diálogo. Y siempre agradecido, Marco. Un gran abrazo. Igualmente para vos, Germán. Un abrazo grande. Saludo a todos ahí. Señores, estamos llegando al final. Gracias, Romina. Es un gusto, Germán, participar de este programa. Muchas gracias. Eugenia, gracias por venir. Muchas gracias por invitar. Elga, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Les agradezco muchísimo. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.